Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema fascinante que ha capturado la atención de toda Argentina y más allá. Estamos hablando de Javier Milei, un personaje que ha roto todos los moldes en la política argentina. Javier Milei, conocido por sus ideas libertarias y su estilo confrontativo, asumió la presidencia de Argentina hace apenas 68 días. Su llegada al poder marcó el inicio de una nueva era en la política del país. En este corto tiempo, Milei no ha perdido el tiempo. Ha implementado un paquete de medidas económicas profundas que incluyen devaluación, quita de subsidios y un ajuste en las cuentas públicas. Su objetivo es sacudir la economía argentina y ponerla en un nuevo rumbo. Pero no todo ha sido un camino de rosas. La gestión de Milei ha estado marcada por múltiples frentes de conflicto, desde disputas con artistas hasta enfrentamientos con gobernadores e intendentes. Hoy, vamos a sumergirnos en estos conflictos y analizar qué significan para el futuro de Argentina. Así que, si estás listo para entender la complejidad y el dinamismo de la política argentina bajo la presidencia de Milei, quédate con nosotros. Ahora, adentrémonos en el corazón de la controversia que ha definido los primeros días de Milei en el poder. Desde su asunción, no ha dudado en abrir múltiples frentes de conflicto, desafiando no solo a la clase política sino también a figuras del mundo del espectáculo. Uno de los enfrentamientos más mediáticos ha sido con la reconocida cantante Lali Espósito. Que es privado, pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidio, le da 1.000 millones de pesos. Sí. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, todos los artistas que tuvieron ahí, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito. No sé si Depósito. Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. No sé si llega a esa cifra de 1.000 millones. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Entonces, de La Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo. En uno de los recitales cobró $350.000. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Milei, en una serie de declaraciones agresivas, criticó a Lali, a quien irónicamente llamó Lali Depósito, insinuando que recibe dinero del Estado a través de contrataciones por parte de las provincias. Esta avanzada contra Lali no solo provocó una respuesta inmediata de la artista y sus seguidores, sino que también encendió un debate más amplio sobre los recortes a la industria cultural y el impacto en el mundo artístico, generando un rechazo creciente hacia las políticas de Milei. Pero los artistas no son los únicos en el radar de Milei. Su confrontación se extiende a la esfera política, donde ha chocado frontalmente con varios gobernadores. La tensión escaló cuando Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, respondió con humor cordobés a los ataques de Milei, diciendo, falta que el presidente le pegue al Chapulín Colorado y no queda nadie en la Argentina. Una frase que captura el surrealismo y la intensidad de los conflictos actuales. Estos enfrentamientos no son meras anécdotas. Reflejan una estrategia deliberada de Milei de desafiar el status quo y exponer lo que él considera los privilegios y las cajas negras de la política tradicional. Pero, ¿es esta la manera de gobernar y lograr cambios sustanciales? Esa es la pregunta que muchos se hacen. A continuación, exploraremos cómo estos conflictos están redefiniendo las relaciones entre el gobierno y diferentes sectores de la sociedad argentina, y qué podría significar esto para el futuro del país. Más allá de las medidas económicas y los conflictos políticos, hay un aspecto de la gestión de Milei que no podemos pasar por alto, su batalla cultural. Javier Milei ha adoptado una estrategia de confrontación no solo en el ámbito político, sino también en el cultural. Su objetivo es claro, exponer los privilegios y los financiamientos oscuros que, según él, han plagado la política argentina durante años. Esta batalla no se libra en los pasillos del Congreso o en los debates televisivos tradicionales, sino en el campo donde Milei y sus seguidores se sienten más fuertes, las redes sociales. En plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, Milei despliega su retórica combativa, enfrentándose a críticos y opositores con una mezcla de humor, sarcasmo y, a veces, desdén. Su estilo directo y sin filtros ha resonado con una parte significativa de la población, especialmente con los jóvenes. Expertos y analistas políticos ven esta estrategia como una doble hoja de filo.
por un lado, refuerza su base de apoyo, galvanizando a aquellos que están cansados de la política tradicional. Por el contrario, genera división y polarización, complicando el diálogo y la construcción de consensos. Las reacciones a esta batalla cultural son variadas. Mientras algunos aplauden la valentía de Milei por decir las cosas como son, otros critican lo que ven como una simplificación excesiva de problemas complejos y una estrategia que fomenta la división. Lo que es indiscutible es que Milei ha cambiado el juego político en Argentina, llevando la discusión a espacios antes inexplorados y obligando a todos, amigos y enemigos, a adaptarse a esta nueva realidad. La pregunta que queda es, ¿logrará esta batalla cultural traducirse en cambios concretos y positivos para el país, o se quedará en el terreno de lo simbólico y la retórica? Solo el tiempo lo dirá. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre los primeros meses de Javier Milei en la presidencia y su impactante enfoque en la política y la cultura argentina. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué te parecen las nuevas decisiones de Milei? ¿Crees que su estrategia de confrontación traerá cambios positivos para Argentina, o tienes una visión diferente? Deja tus comentarios abajo, estamos muy interesados en leer tus puntos de vista. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Global News Hub para estar al tanto de las últimas noticias y análisis profundos como este. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún estreno. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo. Nos vemos en el próximo video.